Hoy vamos a considerar las palabras de despedida de un padre a sus hijos espirituales. Las palabras de despedida de Pablo a los Efesios. Pablo era un hermano muy afectuoso, como pastor era muy cariñoso. Los que servimos al Señor en el pastorado debemos aprender mucho, tenemos mucho que aprender de él como pastor. En verdad que se preocupaba por las ovejas y no perdía oportunidad para dar palabras de ánimo, palabras afectuosas, expresar ternura del corazón. Él sentía cosas muy hermosas en su corazón por los hermanos y eso es muy loable en un pastor. Sé que a veces nuestro carácter nos impide ser tan afectuosos porque el rostro a veces lo tenemos demasiado serio. Pero eso no impide que intentemos aprender a ser cariñosos. Y Pablo era así, mostraba mucho interés por el bienestar espiritual y físico también de los hermanos. Pablo entonces mostraba mucho interés por el bienestar espiritual de las iglesias que él y sus discípulos habían fundado. También era muy transparente con ellos. Cuando tenía que decir algo que incomodara a sus discípulos, tenía que decirlo. A veces era necesario ser firme en sus decisiones, como lo fue con Bernabé cuando no quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, cosa que causó allí una división entre ellos y uno tuvo que salir con un discípulo para un lado y el otro para el otro. Pero en lo que cabe, Pablo era un hombre muy cariñoso, muy amoroso, mostraba mucho respeto por las almas que Dios había puesto bajo su cuidado. Y también le gustaba estar en contacto con ellos para asegurarse que estuvieran bien, principalmente con respecto a su vida espiritual. Él mismo dijo a los corintios que lo que más le preocupaba de todo lo que él había sufrido, lo que más se agolpaba sobre él, era su preocupación por las iglesias. No le dolían tanto los azotes que le habían dado, los encarcelamientos, las calumnias, tantas aflicciones, cárceles y cuánta cosa, como considerar el bienestar de los hermanos, el bienestar espiritual de los hermanos. Él quería asegurarse que los hermanos estuvieran andando agarrados de la mano del Señor, que estuvieran creciendo, que estuvieran haciendo las cosas bien. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos allá en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo tiene unas expresiones muy singulares en ese capítulo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, no pudiendo soportarlo más. Se ve que sufría él cierta angustia. El pasaje está en primera de Tesalonicenses capítulo 3. Hay unas expresiones muy curiosas, muy significativas, singulares en ese capítulo. Entonces, una de esas es esta. No pudiendo soportarlo más. Él quería saber de ellos, él quería estar seguro que estaban bien, que estaban andando bien en el camino del Señor. Y hacía uso de sus discípulos para asegurarse de ello. Por eso dice en el versículo 2, enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a la fe. Cómo estaba su mente de ellos con respecto a la doctrina, ese cuerpo de doctrina que Pablo les había enseñado.
si estaban reteniendo la buena doctrina o no, y si esa doctrina estaba surtiendo un buen efecto en sus vidas. Eso era muy importante para Pablo. Entonces no había escuchado de los tesalonicenses, estaba preocupado por ellos, y eso sí que son razones correctas para preocuparse. Preocuparse por el bienestar espiritual de aquellos que amamos. Y Pablo sentía de verdad eso en su corazón. Por eso dice, pues ya no aguantamos más, no pudiendo soportarlo más. Estaba en angustia, su corazón de pastor se afligía por sus amados tesalonicenses. Y dice, por eso enviamos a Timoteo, para que los confirme en la fe, para que les repase la doctrina, los instruya, les enseñe la buena doctrina, les enseñe a andar con el Señor también. Y ya saben que los problemas que pasamos, bueno, pues eso que importa. Ya saben que aunque vengan las tribulaciones, si es por el servicio que damos al Señor, animando a los hermanos, visitando a los hermanos, teniendo que viajar y animar a los hermanos, bueno, no importa, vale la pena. Dice Pablo, ya saben que para eso estamos puestos. Es una manera de decir, ¿verdad? Yo estoy listo, hermanos, lo que sea por ustedes, lo que implique ir a verlos, lo que implique saber que ustedes estén bien. Si me trae problemas, no importa, para eso estamos puestos. De nuevo, en el versículo 5 viene esta expresión que salió en el versículo 1, no pudiendo soportarlo más. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y ya saben quién es ese, ¿verdad? Es Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Era tan importante para Pablo el discipulado. Él quería asegurarse que estos nuevos convertidos estuvieran recibiendo instrucción y que estuvieran siguiendo esa instrucción. Es algo que se pierde hoy día en el trabajo de las iglesias. Tenemos un énfasis demasiado exagerado en el evangelismo, y que no es malo evangelizar, es parte del deber de la iglesia, parte de la vida de la iglesia, pues salvar a las almas, darles el evangelio para que se salven. Pero en nuestras agendas de iglesia a veces tenemos un énfasis muy exagerado en el evangelismo. Queremos meter gente a nuestras iglesias, aumentar el número de nuestras iglesias, y nos olvidamos del discipulado, nos olvidamos del acercamiento a los hermanos. Para eso tenemos que acercarnos a ellos, para eso tenemos que visitar, para eso tenemos que viajar, para eso tenemos que buscar a los hermanos. Claro, eso implica gastos de energías, tiempo, dinero, recursos, pero ¿qué importa? Veamos aquí al apóstol Pablo. Para él traer a una persona nueva, un alma nueva al conocimiento del Señor Jesucristo y abandonarlo a su suerte es tanto como traer a un recién nacido, ayudarle a nacer y luego dejarlo allí abandonado a sus propias expensas. ¿Qué va a pasar? Pues el bebé va a morir. El bebé, una vez que nace, necesita alimentarse, necesita limpieza, necesita cuidados, necesita su alimentación, y si no se la damos, se enferma y se muere. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Si nosotros hablamos de Cristo a una persona o a dos, a lo que sea, es nuestro deber darles la palabra de Dios, darles la leche espiritual para que con ella crezcan, ellos crezcan, prosperen, maduren y un día sean útiles en el reino de Dios sirviéndole. Y Pablo dice, pues yo tengo que asegurarme que ustedes estén bien, no sea que los vaya a tentar el tentador, el diablo, el maligno, y cosa que pues a él le gusta hacer. Cuando alguien se entrega a Cristo, eso no le da gusto al enemigo.
él intentará de alguna manera o de muchas maneras desviar de la fe a ese nuevo creyente y sacarlo del camino del Señor. Y Pablo dice, hermanos, este es nuestro trabajo. Tenemos que buscar a los hermanos, debemos asegurarnos que van a estar bien, debemos enseñarles bien la palabra de Dios para que ellos crezcan, estén fuertes. Y dice Pablo, no sea que los hubiese tentado el tentador. Luego en el versículo 6 dice que Timoteo volvió y nos dio noticias de vuestra fe y amor. Bueno, gracias a Dios, Timoteo llevó buenas noticias y Pablo se consolaba con ello. Ustedes desean vernos, en el versículo 6, la segunda parte, y nosotros también a ustedes, es lo que está diciendo a Pablo. Dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Yo le hago una pregunta, ahora que hemos estado en este plan de contingencia, ¿ha extrañado usted a sus hermanos? ¿Ha intentado usted saber cuál es el estado de ellos? ¿Se ha enterado usted que hay hermanos que han pasado por problemas de salud intensos y que han batallado con la salud? ¿Se ha enterado usted que hay hermanos que han perdido sus empleos y que han batallado económicamente? ¿Se ha preocupado usted por agarrar el teléfono y hacer una llamada para saber cuál es el estado de sus hermanos? ¿O simplemente usted se abocó nada más a su propio problema, a su propia vida y descuidó la vida de los demás? Quiera Dios que no sea eso lo suyo, que usted se preocupe. Un día, primero Dios, vamos a volver a reunirnos, pero volveremos a la misma actitud apática para con los demás. Si solamente llegamos al lugar de reunión, nos sentamos, escuchamos el sermón, cantamos 2 o 3 himnos y con la misma nos regresamos a casa a continuar nuestra vida y viviéndola de manera egoísta. No se olvide usted de los hermanos. Mire usted a Pablo. Él envió a Timoteo y le dice, mira, infórmate de cómo están los hermanos allá en Tesalónica. Tráeme noticias porque no soporto el no saber de ellos. Y mire que esta era nada más una iglesia. Pero a los corintios menciona las iglesias. Se agolpaba sobre él la carga por las iglesias. ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo? La verdad no lo sabemos. El Nuevo Testamento habla de algunas de ellas, pero no creo que sepamos de todas. Y todo el alcance que tuvo la predicación del Evangelio por medio de Pablo y sus discípulos, que fue grande el impacto que causaron en el Imperio Romano. Bueno, era aquí nada más una, pero Pablo se preocupaba por los colosenses, por los filipenses, por los efesios, se preocupaba por todo mundo. Él estaba al tanto de ellos. Y yo sé que ustedes quieren vernos como nosotros también deseamos verlos. Bueno, fuimos consolados. Ahora miren ustedes en el versículo 7 otra expresión muy bonita. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. No hallaba consuelo, no hallaba descanso, hasta que no supiera del estado de su. Ya escuchamos de ustedes a través de Timoteo, miren hermanos, ya fuimos consolados por medio de la fe de ustedes. Oh, sabemos que todo lo que les hemos enseñado, ustedes lo han abrazado, ustedes lo han creído, y ahora eso está trayendo fruto en sus vidas. Oh, qué gozo nos da, hermanos, saber que ustedes están bien. ¿Sabe usted que, bueno, yo como pastor sí entiendo lo que Pablo está diciendo? ¿Sabe? Que una de las cosas que más alegran el corazón de un siervo de Dios es saber que
los miembros de la iglesia están firmes, están siguiendo al Señor, que están obedeciendo. Como dijo Juan, yo no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Y eso fue lo que llenó de gozo el corazón de Pablo con respecto a los tesalonicenses. Saber que ellos estaban firmes en la fe y saber que estaban intentando vivir la vida cristiana, seguir al Señor, obedecer al Señor y hacer las cosas bien. Y dice Pablo, bueno, fuimos consolados. Ahora, hay otra expresión muy bonita en el versículo 8, quiero que la consideren. Y es esta, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y como les dije, los siervos de Dios o vivimos o morimos por considerar la situación de los hermanos. Si hay algo que alegra el corazón de un padre espiritual, de un siervo de Dios, pues es eso, que los hermanos estén siguiendo firmemente al Señor Jesucristo, que lo estén obedeciendo, que estén creciendo, aunque a veces den tumbos, pero se levantan, siguen adelante. Pero ¿sabe usted qué es lo que más entristece el corazón de un pastor? El ver que aquellos a quienes les dio la palabra, aquellos a quienes les dio su tiempo, les dio el evangelio, les dio instrucción, los discipuló, les amó, se desveló por ellos, oró por ellos, trabajó por ellos, se gastó por ellos y aún lo que tenía gastó por ellos. Y ver que estos hermanos de momento se den la media vuelta y se regresen al mundo y vuelvan al pecado. Oh, eso sí que da tristeza al corazón de un siervo de Dios. Es lo que más te puede acabar, es lo que más te puede lastimar el corazón como pastor, entristecer el corazón desmedidamente, es ver que estos discípulos a los cuales hablaste de Cristo, instruiste, enseñaste la palabra, de un momento a otro dieron la media vuelta como un Demas y se fueron al mundo otra vez. Ay, eso sí acaba uno. Pero dice Pablo, ahora vivimos. Es como si estuviera diciendo, ahora siento que puedo respirar. La verdad, estaba tan afligido por ustedes, estaba tan preocupado, pero ahora vivimos y ustedes están firmes. Qué bonita expresión. Y en el versículo 10, vean su corazón de pastor, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Les hacía falta instrucción todavía. Y dice Pablo, yo quiero ver sus rostros. Bueno, qué pastor tan cariñoso, ¿no les parece? Quiera Dios que los pastores hoy día podamos aprender, intentar por lo menos aprender a pastorear, a enseñar, a guiar a la iglesia como Pablo lo hacía. Oramos de noche y de día porque queremos ver sus rostros. Y Pablo decía, bueno, hasta ahora yo he querido ir a verlos, pero pues he sido estorbado por el enemigo. Así se expresaba el apóstol Pablo. He deseado ir a verlos, pero hasta ahora he sido estorbado. Bueno, era estorbado porque Dios lo permitía, ¿verdad? Que le cuesta a Dios darle un manotazo al diablo y hacerlo a un lado y darnos libre paso. Pero era la razón por la que Pablo no podía llegar. Entonces estas expresiones revelan el corazón pastoral de Pablo para con los hermanos. Él estaba lleno del amor de Cristo. También Pablo muestra mucha gratitud por cómo reaccionaron los corintios. Fueron otros hermanos por los que él se preocupó demasiado. Le dieron muchos dolores de cabeza a los corintios, al apóstol Pablo, porque ellos no actuaban bien, al principio no actuaban bien, dejaron pasar el tiempo y este muchacho que estaba cometiendo un pecado de inmoralidad sexual y llegaba a la iglesia, nadie le decía nada, hasta que él tomó cartas en el asunto y pidió que esa persona fuera
disciplinada, echándola fuera del compañerismo cristiano, fuera de la iglesia misma. Tenía que ser expulsada de ese lugar esta persona. Bueno, después se arrepintió, la persona esta pidió perdón, Pablo pide que lo dejen entrar otra vez. Había problemas también de quejas contra el mismo apóstol, lo calumniaban, hablaban mal de él, decían que se iba, no era porque tuviera tanto amor por ellos, sino porque quería sacar algo de ellos, quería aprovecharse de ellos. Y otros lo acusaban de no ser apóstol por no haber sido parte de los discípulos que anduvieron con el Señor. Y bueno, Pablo tuvo que escribir una segunda carta. Hay una carta que no se sabe exactamente, probablemente se decidió que no fuera incluida en el canon del Nuevo Testamento, pero encontramos la segunda carta a los Corintios y Pablo les vuelve a animar. En la segunda carta ya las cosas son un tanto diferentes y él envía a Tito para ver cómo está la situación, porque ya conocía a los corintios, ya sabía cómo eran ellos y tenía temor que se siguieran en la misma actitud negativa, equívoca, tratando los problemas de la iglesia de mala manera, y especialmente con respecto a esta situación de esta persona que había pecado, y luego la reprimenda que les dio, y Pablo estaba muy afligido por ellos. Y bueno, él envía a Tito y le dice, vete a informar cómo están estos hermanos. Y en el capítulo 7 de la segunda de Corintios, Pablo tiene también otras expresiones muy hermosas, y él alaba a los hermanos de Corinto y les dice, hermanos, bueno, estoy sorprendido de la reacción que tuvieron ustedes para con el hermano que envié, al hermano Tito, como ustedes lo recibieron con temor y temblor, lo recibieron como si me hubieran recibido personalmente a mí, se los agradeció muchísimo, pero sobre todo considerar la reacción de ellos, que se habían humillado, que habían aceptado su consejo, que habían aceptado su palabra y que habían cambiado de actitud y que ellos estaban amándole otra vez. Bueno, qué cosa tan hermosa. Bueno, vean ustedes la relación que había entre Pablo y los hermanos, las iglesias. Nada diferente a lo que pasa aquí, volviendo al libro de Efesios, que hemos estado considerando, vemos la despedida de Pablo, pues también es una despedida tierna. Él les dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Dice, y lo que hago todos lo hará saber Tíquico. Este era otro de sus favoritos de Pablo, era otro de sus discípulos amados de Pablo, igual que Tito, Timoteo, Epafrodito, Tíquico. Pablo estaba relacionado con más de 30, 36, algunos eruditos dicen que había más de 36 hermanos que laboraron con Pablo en el ministerio, que lo apoyaron en el ministerio. Él estaba relacionado ministerialmente con todo este número de hermanos y hermanas también. Y él con autoridad apostólica, ¿verdad? Él era el maestro, era el iniciador de tantas obras, tantas iglesias. Pues él tenía cierta autoridad sobre ellos, ¿verdad? No cierta, mucha autoridad sobre ellos, por ser también apóstol del Señor, y él podía decirle a Timoteo, ve allá, vete a Éfeso, quédate allí. Él podía decir a Tito, vete a la isla de Creta y corrige todo lo defectuoso con respecto a la doctrina, y a los que están portando mal, corrígelos también. Podía decir a Epafrodito, vete a tu tierra, intenta predicar el evangelio, inicia una nueva obra. Y bueno, es mi sentir que no solamente fue la iglesia de Colosas, es muy probable que también haya fundado la iglesia de la Odisea y otra iglesia más. Entonces, es hermoso ver cómo Pablo se relacionaba con estos hombres y eran obedientes. Ellos seguían la instrucción que les daba su maestro, el apóstol Pablo. Y en este caso envió a Tíquico, dice para
que también vosotros sepáis mis asuntos. Bueno, los hermanos de Éfeso, como los hermanos de Filipos, ellos querían saber. Saben que estas cartas las escribió desde la cárcel. Ellos sabían que Pablo estaba encarcelado. Y sobre todo los hermanos de Filipos, que estaban enviando ofrendas y enviaron a un hermano, Epafrodito, para que estuviera con él y atendiera a sus necesidades materiales, administrar esa ofrenda que enviaron ellos con él, para que no le faltara nada al apóstol Pablo, seguramente desde la renta de la casa hasta el último grano de arroz y de trigo, de lo que fuera que él tuviera que comer, no le faltara nada. Qué amorosos estos hermanos también con él. Y bueno, pues dice Pablo, yo quiero que ustedes estén al tanto de lo que está pasando aquí. Recuerden que allá en Roma él tenía que estar yendo a corte para dar explicaciones de lo que había sucedido entre él y los judíos. Y dice, miren, ya les envié aquí, y lo que ustedes necesitan saber de mí se los va a hacer saber Tíquico. Y miren la expresión tan bonita que tiene de él. Hermano, amado y fiel. Fiel ministro del Señor. Miren el respeto que tenía Pablo para estos hermanos que le apoyaban en el ministerio, que él había evangelizado, había instruido y que ahora laboraban con él en el ministerio. Y dice, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Eran sus consiervos y les tenía un respeto especial. Lo hizo por saber que ellos estaban preocupados por él. Y esto es bueno, hermanos. Esto es bueno. En lo personal, yo he sido bendecido de esta manera también. Claro que me preocupa el estado de los hermanos. Cuando me entero de situaciones que están pasando, pues me gusta orar por ellos, no solamente el miércoles en la noche que tenemos ese tiempo de oración. Por cierto, es una buena manera de darme cuenta también cuántas necesidades hay, porque hay hermanos que envían sus peticiones y allí pues oramos por ellos. Pero es una gran bendición para mí el poder llevarles a la presencia del Señor en mis tiempos a solas con Él, estar intercediendo por los hermanos. Pero no solamente es mi parte el estar orando por ustedes, estar orando por los hermanos, pero también ha sido mi bendición saber que ustedes oran por mí, que hay hermanos que no solamente se preocupan de orar por mí, sino que están siempre buscando saber cómo está la situación de la iglesia en general y luego en particular cómo está mi situación ya personal. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios por ello. Quiero confesarles que comencé a enfrentar este asunto del plan de contingencia, teniendo que cerrar el edificio con un poco de temor, porque no sabía qué tiempo íbamos a tener que mantener cerrado este local, el edificio donde nos reunimos, ¿verdad? No lo sabía, y sé que esto iba a afligir a nuestro ministerio y a nuestra iglesia económicamente, además de que muchos hermanos batallan en lo económico, algunos han perdido sus empleos. El dejar de asistir, yo sabía que iba a implicar dejar de aportar para la mayoría de la gente, cosa que sucedió. Pero bueno, podemos seguir adelante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la obra es del Señor. Él es todavía Jehová Jireh, y Él es el que se abastece a sí mismo. Él es el que se provee a sí mismo, y Él es el que provee para sus iglesias, y Él es el que provee para sus siervos. Usted perdió su empleo, usted necesita la ayuda del Señor, clame a Él y déjeme seguir clamando
por usted a Él, Él va a resolver la situación. Estoy seguro. Dice, hasta este momento, a pesar de no tener un empleo, usted ha podido tener un plato de comida 3 veces al día a su mesa. Es porque Dios ha sido quien ha suplido la necesidad y lo seguirá haciendo. Y con respecto a mi persona, no debo preocuparme. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener cerrado el edificio, el local, sin poder reunirnos de manera física? No lo sabemos. No lo sabemos. Tal vez es más pronto de lo que pensamos, pero no lo sabemos, no estamos seguros. Pero ¿qué importa? El Señor es fiel. Nuestro Dios es Dios. Y Él es muy fiel. Y Él no se olvida de sus hijos, mucho menos de sus siervos. Él guarda sus misericordias tiernas para aquellos que le aman en verdad y para aquellos que le servimos de corazón. Él es abundantemente generoso, misericordioso. Bueno, entonces vean ustedes, Él quería saber de ellos, ellos querían saber de Él. Ahora, ¿orarían ellos por Pablo? Por supuesto que sí, pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. El amor que se daban era un amor recíproco. El amor debe darse y demostrarse de manera recíproca y debe ser de una manera tangible. Es muy fácil decir, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te ayude, hermano. Pero otra cosa es decir, hermano, Dios te bendiga y que Dios use esto que te ofrezco para que te ayudes. Si vemos al hermano con gran necesidad, tenemos que hacer algo por él, porque el amor no se expresa solamente en palabras halagadoras, palabras bonitas, sino con hechos y apoyando. Y es lo que los hermanos hacían con Pablo. Los hermanos en Filipo, cuando vieron que tenían la oportunidad de ayudar al apóstol del Señor, ellos dijeron, vamos a juntar una buena ofrenda, vamos a enviar a Epafrodito, vamos a decirle al hermano que se vaya y se quede allá con Pablo el tiempo que sea necesario y que supla a través de estas ofrendas para sus necesidades. ¿Ve usted? ¿Usted se preocupa así por los demás? ¿O solamente dice, ay hermano, estoy orando por ti? Ahora, si no tienes, no te preocupes, porque Dios jamás nos pide lo que no nos da. Pero si Dios ha provisto para que tú apoyes al hermano que la está pasando mal, entonces tu corazón se ha cerrado y no amas en verdad, porque el amor se manifiesta con actos concretos, con hechos. Bueno, sus mejores deseos para ellos. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Normalmente así comienza con bendición sus epístolas. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo quería que ellos fueran enriquecidos de esta manera, con la paz del Señor, con el amor del Señor. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Este es un amor inteligente, no es una cosa emocional nada más, sino es algo razonado, es algo concreto, algo bueno, algo que va a ser de bendición, de ánimo a los hermanos de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda esta bendición. Y al final les dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es una bendición muy hermosa. Cuando hablamos de la gracia podríamos dedicar una serie de exposiciones nada más con respecto a esta gloriosa doctrina.
que nos habla de todo lo que Dios hace a favor de nosotros sin que nosotros lo merezcamos, nos lo ganemos. Y Pablo está pidiendo que Dios los enriquezca con su gracia porque es la fuente de toda bendición espiritual. Es allí, este es el lugar en donde nacen todas nuestras bendiciones. Todas las misericordias de Dios vienen de ahí, nacen de allí. Y eso es lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que más necesita el Hijo de Dios? Necesita gracia. Mucha gracia del Señor. Y el que les está hablando, pues lo necesita todos los días. Yo dependo de esta gracia. Y sé que en esta está mi salvación es por gracia. Pero para vivir esta vida, yo necesito cada día, cada minuto, cada segundo, yo necesito de la gracia del Señor. Y es lo que Pablo está pidiendo, que sea la provisión para los hermanos. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. ¿Y gracia de quién? Pues es de nuestro Dios. Ahora, esta expresión es muy diferente con la que termina el apóstol Pablo su primera epístola a los Corintios, porque él termina de una manera muy diferente. Y es la siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Está bien fuerte esta expresión. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Bueno, ustedes saben que esta expresión, esta palabra es muy fuerte y significa maldición. Prácticamente sea maldito. Es un maldito aquel que no ama a Jesús, aquel que no ama al Señor Jesucristo, pero el que lo ama tiene la gracia de Dios a su favor, y el que lo rechaza y no le ama tiene su maldición también a su favor. Hermanos, esta ha sido nuestra epístola, que ha sido de bendición estas semanas que hemos estado considerándolo en un estilo devocional. Espero que les haya animado y que Dios haya bendecido sus corazones en la travesía de este hermoso libro. Dios les bendiga grandemente y, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos considerando de nuevo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.